Buenas noches, señoras y señores. Ante la Comisión de Agricultura del Congreso, no hace mucho tiempo todavía que el propio ministro, el ministro de Agricultura, ha dicho que al mismo tiempo que aumentan los costos de producción agraria, disminuye la propia producción y que en consecuencia la renta de los agricultores será más baja y por supuesto más bajo su nivel adquisitivo. Con esta declaración del ministro y con todo lo que venga después, vuelve un poco a entrar en órbita el viejo ovni de la reforma agraria, del que ha sido casi una manera de hablar snob entre intelectuales, y no digo nada entre políticos, durante los 2 últimos siglos, casi igual, un poco después, pero también casi con la misma intensidad de la nacionalización de la banca. Pero para alguno de nuestros invitados de esta noche, precisamente, esto de la reforma agraria se presta a muchos equívocos y, por ejemplo, él ha dicho, o parece ser que ha dicho, luego se lo preguntaremos, que esa vieja ecuación de que a mayor abandono del campo, mayor desarrollo es falsa y parte de la premisa de una adquisición barata de petróleo, cosa que ya no existe y también está de actualidad y también muy recientemente hemos hecho un programa al respecto. Para hablar de todo ello, contamos hoy, en primer lugar, con don José Boórquez y Mora de Figueroa, de Jerez de la Frontera, quien se hizo cargo de la dirección de empresas agrarias a los 17 años, por razones familiares. Es directivo de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, presidente de la Federación Andaluza de Agricultores y Ganaderos, presidente de la Cámara Agraria de la provincia de Cádiz, está casado y es padre de 6 hijos. ¿Usted cree que es todavía, señor Boórquez, una realidad y una realidad problemática el tema del latifundismo sin explotar en Andalucía o hay tópico al respecto? Evidentemente hay tópicos al respecto y además creo que son casos minoritarios. Creo que en el transcurso del debate podemos hacer clarificaciones sobre el tema, pero no quiero centrar yo hoy mi actuación aquí desde un punto de vista del latifundio o no latifundio. Creo que es una especial responsabilidad los que tenemos hoy a través de la pequeña pantalla de mostrar a los telespectadores lo que es la auténtica realidad agraria. Ese mundo tan injustamente incomprendido y en el que, por razón del desconocimiento de las agrupaciones de personas que habitan en las zonas urbanas, por el olvido con que muchas veces les tratan los gobernantes cuando debieran estar percatados de sus reales problemas, también quizás por el trato discriminatorio y alternativo que les dan los partidos políticos solicitándoles su voto y olvidando sus problemas, yo creo que hoy tenemos una especial responsabilidad de presentar a los españoles que no conviven directamente esos problemas, cuáles son la auténtica problemática del sector agrario, de la economía rural, de los hombres que viven fuera de las áreas tranquilas y cómodas urbanas españolas. Don Miguel Bueno Gómez es doctor ingeniero agrónomo, ingeniero geógrafo y pertenece a lo que hoy es el IRIDA, del que es jefe del gabinete técnico, desde que se llamaba algo así como Servicio de Concentración Parcelaria ya por el año 1955, si no me equivoco. Sí. Representa prácticamente al Ministerio, o al IRIDA en este caso, pero vamos, en casi todos los convenios internacionales, incluidos los de la FAO, y ahora mismo viene de Roma, ¿de qué exactamente? Pues de la Conferencia Mundial de la FAO, que se celebra cada 2 años, y que este año más ha sido presidente de esta conferencia el ministro de Agricultura de España. Yo iba a preguntar si quienes trabajan, y es un caso muy particular y merece la pena decirlo, y también merece la pena decir entre paréntesis, creo que debe quedar claro, que él viene hoy aquí como representante del IRIDA, por lo tanto de alguna manera del Ministerio de la Administración, pero no del partido político UCD, en este caso, al que no pertenece. Iba a preguntar si quienes trabajan desde hace tanto largo para el Ministerio de Agricultura se consideran de alguna manera preteridos. Siempre se ha dicho un poco que el Ministerio de Agricultura ha sido el pariente pobre dentro del gobierno. Bueno, yo creo que es que la agricultura es la pariente pobre dentro de la economía y a pesar de lo que digan los políticos, eso es un hecho real y que se puede demostrar con cifras, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo sí quería decir y aprovechar esta oportunidad, que estoy un poco en representación de los técnicos de la administración pública que se dedican a la reforma agraria, lo que sí quería decir es que quizá estemos mal interpretados. Es decir, para mucha gente estos organismos como el IRIDA, pues parece que es que hacen política, cuando nosotros no hacemos política, nosotros aplicamos una política. Hay alguien que determina la política que hay que hacer y nosotros la hacemos.
Por otra parte, somos unos técnicos que también se nos puede achacar que si no ponemos demasiado celo o si ponemos celo en la aplicación de esta política, lo cual, pues evidentemente, independientemente de las ideas políticas que tenga cada funcionario, pues naturalmente nosotros aplicamos la política que en cada momento se nos marca en materia de reforma de estructuras y de reforma agraria. Y por otra parte somos unos funcionarios o una gente que creo que somos un poco, estamos implicados en la reforma agraria, porque se habla mucho de la reforma agraria, pero la reforma agraria hay que hacerla. Y cuando llega el momento de hacerla hay que contar con técnicos. Y cada vez más, porque cada vez es más complicada el mundo de la reforma agraria. Y entonces además a estos técnicos se les exige una formación que no se puede adquirir en una escuela, sino que hay que adquirirla a través del trabajo en el campo, ¿no? Viendo experiencias en otros sitios, experiencias propias, etc. O sea que yo creo que efectivamente sí estamos un poco preteridos. Quien sí es miembro de UCD es Alberto Ballarín Marcial, representa al partido además en no pocos organismos parlamentarios, él es senador. Es notario de profesión, letrado de la Dirección de Registros y Notariado, es ostense de origen. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, es decir, de Lírida precisamente, vicepresidente de la Diputación General de Aragón, fundador y vicepresidente del Instituto de Cuestiones Internacionales, directivo y fundador también, yo creo, del Club Siglo XXI, sí. Etcétera. Señor Ballarín, ¿y cree usted que desde su época de Lírida hasta la de hoy han mejorado las cosas o le parece que han empeorado para los españoles y en especial para los agricultores? Es decir, ¿que hoy hay una mayor conciencia de la atención al campo o no? Y creo que podremos, además, entrar en profundidad esta noche en este tema. Bueno, esa es una pregunta clave dentro de este programa de La Clave. Creo que, de alguna manera, ha mejorado la situación. Ha mejorado por el advenimiento de la democracia, que al menos permite un planteamiento de la problemática del campo con participación de todas las posturas, no solo la de UCD, porque esté en el gobierno, sino que, como es lógico, juegan otros planteamientos. Todos los partidos, de alguna manera, aspiran y lo logran en parte, más o menos, según los casos, participar incluso en la orientación de la política del gobierno, como se vio en el debate de los días 6 y 7 de junio sobre política agraria en el Congreso. En este sentido, yo diría que ha mejorado, porque creo que la discusión democrática acabará favoreciendo a los agricultores. Desde un punto de vista de rentas, etcétera, pues el año 1978 realmente fue mucho mejor para los agricultores, tuvieron un aumento real de renta del 8%, hay que decir que fue un buen año, no así el año 79. Concretamente en la política de regadíos se ha intensificado, y luego pues podremos detenernos un poco más, la puesta en riego por la iniciativa privada. En este sentido, se ha intensificado la acción de Lírida y yo soy el primero que se alegra de ello. Ahora, quedan muchísimos otros aspectos por mejorar. Bueno, yo no diría que ha mejorado mucho la situación de los agricultores y yo también celebro mucho este debate porque nos va a ayudar a plantear a nivel nacional, a nivel popular, creo que con absoluta seriedad y con rigor y con espíritu de moderación y de diálogo, nos va a permitir analizar hasta qué punto la situación de la agricultura en España es una situación deprimida, es una situación del 50%, es una situación de ser el agricultor en todos los órdenes un ciudadano de segunda, porque sus rentas son el 50%, porque la renta media de las regiones agrícolas con respecto a las desarrolladas es del 50%, etcétera, etcétera. De modo que ha mejorado quizá en el orden político, ha mejorado algo en algunos aspectos técnicos, pero no hemos hecho todavía la mejora que tenemos que hacer, no hemos dado ese salto que hay que dar en materia de agricultura. Eladio García Castro ha sido fundador y secretario general del Partido del Trabajo. Hoy forma parte del secretariado permanente, puesto que me parece que no hay secretario general del Partido de los Trabajadores, después de la unión del Partido del Trabajo y de la ORT. Él es aparejador de profesión, arquitecto técnico, que se dice hoy, es sevillano, y precisamente en el 78 fue detenido en Osuna
por la ocupación simbólica de fincas sin cultivar. ¿Es esto un mal endémico en España todavía, García Castro? Sí que lo es, claro está. Especialmente allá en el sur. Especialmente en el sur. Bien, para ver si ha mejorado la agricultura o no, yo pienso que había que pensar en esos más de 300.000 jornaleros, trabajadores del campo eventuales, que están abocados a un proceso de empeoramiento de sus condiciones de vida en este momento, con la mecanización, con la elección de nuevas técnicas de cultivo, etcétera. Yo me extraña mucho oír expresiones por parte del partido gubernamental de que el hombre del campo es un ciudadano de segunda categoría porque hay un partido que dicta una política y ha habido ahora un programa económico del gobierno que tiene la posibilidad de cambiar esas cosas. Yo creo que el debate tendría que considerar todas estas cosas. Yo, desde luego, soy, y así lo avanzo, tengo la completa convicción de que una reforma agraria, que es el tema que hoy se trata, que incluya incluso un cambio esencial en la estructura de la propiedad de la tierra, especialmente para la agricultura del sur, sigue siendo totalmente vigente si se considera el bienestar de la gente que trabaja en el campo y si se considera también el bienestar general, el de la economía del país. Bien, pues sí que habrá oportunidad en el debate de plantear todo eso que usted dice. Y el profesor Martínez Alier, que es profesor de Economía en la Autónoma de Barcelona, ha estudiado precisamente Economía en Oxford, ha enseñado después en Oxford también, ha vivido en Cuba, en Perú y en Brasil, y es autor, entre otras cosas, de 2 libros importantes. Uno, La estabilidad del latifundismo, ya un poco antiguo, porque yo creo que él mismo lo ha criticado, lo ha autocriticado. Y el segundo, Haciendas, plantaciones y fincas colectivizadas. Yo le iba a preguntar, no en relación con el libro, sino 2 preguntas para respuestas muy rápidas. La primera es si él, que ha vivido y conoce, por lo tanto, los problemas del campo en esos países que hemos citado, considera que, antes hablamos del Ministerio de Agricultura pariente pobre del gobierno, y también es verdad que la agricultura, sobre todo en Europa Occidental, es un poco la pariente pobre también, excluyendo algunos países, pero por ejemplo en Alemania también es subvencionada, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, si sencillamente padece de los defectos que padecen todas las agriculturas europeas, la española, o sencillamente va más atrasada también a nivel europeo, proporcionalmente al nivel de vida del país. Y en segundo lugar, si es cierta esa frase que se le atribuye, y en ese caso que nos la explique, de que la oposición de izquierdas incluso ha dejado de hablar del campo y de los problemas del campo porque quizá ya no sean políticamente rentables. Bueno, una cosa es hablar del campo en general, como creo que hay un ligero peligro de que, o peligro, no sé si es un peligro o no, pero es un tema distinto hablar del campo en general, de la situación de la agricultura, que hablar, me parece, de la reforma agraria en un sentido, como antes ha dicho García Castro, del cambio en la propiedad. Para mí la reforma agraria no es un ovni, sino que está perfectamente identificado como la transferencia de la tierra o de derechos en la tierra de los que tienen mucha tierra a los que no tienen ninguna o tienen muy poca. Entonces, en este sentido, está muy claro que la oposición parlamentaria, digamos, bueno, y el gobierno parlamentario con más motivo, ha abandonado, como usted ha dicho antes, pues ha hecho unas rebajas en todas las reformas estructurales que supuestamente iban a ocurrir cuando hubiera un cambio. Es decir, lo que ha pasado es que no ha habido una ruptura democrática y no ha habido, pues, reforma agraria ni nacionalización de la banca. Entonces yo creo que esto no lo han hecho, pero que el tema va a resucitar porque la situación de tierras sin hombres o con pocos hombres y hombres sin tierra, sobre todo, está vigente, ¿no? En estos países que hemos dicho antes, pues en Brasil ocurre algo muy parecido, en Cuba y Perú pues han ocurrido cosas distintas en ambos. Que la agricultura sea un sector preterido en todas partes, pues no es verdad, o sea, en algunos países lo es más que en otros. Yo creo que hablar de la agricultura en general es un tema que podemos abordar, esto el director del debate lo va a hacer. No, pero está bien que nos limitemos a la reforma agraria. Yo creo que no estaría Y para usted mal. entonces la reforma agraria es en principio y sobre todo una cuestión de reparto de tierras. Exacto, la reforma agraria para mí es el reparto, o sea, lo que los obreros llaman el reparto, han llamado siempre el reparto, es lo que los técnicos llamamos la reforma agraria porque suena un poco así menos malsonante, digamos, más moderado, como os he dicho antes. Estoy seguro que puede haber un debate sobre la propia definición del término, ¿no? Pero yo creo que por lo menos si discutimos el término
Sí. Más Se vale puede esto. discutir, pero convendrá no quedarse en una pura entelequia entre intelectuales. Bueno, saben ustedes que para ilustrarnos sobre el tema disponemos de una excelente película de Elia Kazan. En este momento me indican que ha llegado, sí, que pase. Había un problema de tráfico y ya estábamos informados, por eso no se lo habíamos presentado. Faltaba un sexto invitado que llega en este momento. Gonzalo Anés. El micrófono a la solapa. Bien, íbamos a presentarlo después, pero ya podemos presentarlo antes de la película, naturalmente. Gonzalo Anés, que es asturiano, es catedrático de Historia Económica en la Complutense, es prologuista de Los latifundios de Pascual Carrión y autor de Las crisis agrarias en la España moderna. Yo iba a hacer una pregunta en relación con su origen asturiano, y es si la primera vez o el primer personaje que habló seriamente de lo que hoy pudiera ser la reforma agraria fue precisamente Jovellanos. Pienso que Jovellanos habló muy seriamente de la reforma agraria y quizá seas Jovellanos la primera persona que habló de una reforma agraria sistemática. En ese sentido creo que es... ¿Y para la época era una propuesta notable la de Jovellanos? Era una propuesta notable para la época, desde luego, que sirvió de fondo ideológico para las medidas que se adoptaron durante el siglo XIX, pero pienso que los postulados de Jovellanos en las reformas agrarias contemporáneas pues tienen muy poca relación, pienso yo. Muy poca vigencia posible. Bueno, pues les decía y repito que contamos con una excelente película del año 47 de Elia Kazan, Mar de hierba. Ahí tienen ustedes a Spencer Tracy, Catherine Hepburn, Melville Douglas. Era muy difícil encontrar una película adecuada que, como tantas veces, que se trata de un tema muy preciso. Las películas no están hechas precisamente para nuestros temas siempre. Habíamos conseguido una excelente película yugoslava y además de excelente que trataba directamente el tema, Espigas Rojas. Desgraciadamente, con motivo de la huelga de actores de doblaje, no hemos podido doblarla a tiempo. Tampoco hemos podido conseguir La venganza de Bardem, porque las copias estaban en París y tampoco había tiempo a tirarlas cuando ya no pudimos contar con Espigas Rojas. Probablemente Mar de hierba nos llega un poco de lejos, aunque tiene relación con el tema, pero siempre es en Estados Unidos y no en España, ni en Europa, ni en países a medio desarrollo. Pero evidentemente tiene relación directa con el tema. Vamos a verla e inmediatamente entraremos en coloquio. Hasta entonces. Bien, señores, ¿qué fácil sería para la clave encontrar la película adecuada cada semana si siempre fuera el tema del amor? El 90% del cine, yo diría casi que el 100% es siempre una historia de amor o de desamor. Pero en este caso, aparte de eso, hay una historia de producción agraria y ganadera que no va a coincidir mucho desde el punto de vista económico o estructural con la nuestra, pero que es un buen punto de partida. Por ejemplo, y vamos con ello, hay 2 o 3 veces que se dice a lo largo de la película, y parece que al final además es quizá la moraleja que queda, que en aquellos campos solo crece la hierba por designio de Dios, porque Dios la ha puesto. Es que también, vale una conformación tan simplista, Martínez Alier, también para la estructura de nuestro campo. Bueno, no es que sea simplista, es que es metafísico, ¿no? Vamos a dejar a Dios fuera y... No, yo creo que el tema interesante, bueno, la hierba nace por la fotosíntesis, digamos, pero la película no tenía mucho que ver con nuestro tema, pero sí que esta lucha entre ganaderos y agricultores pues puede ser interesante. Yo creo que a mí se me ocurría primero que los indios ya los habían barrido de allí, que el señor estaba utilizando, como decía antes Ballarín, cuando estábamos allí, argumentos ecológicos contra la agricultura, y sale un momento, parece que sí, que el cultivo agrícola agota la tierra esta excesivamente, pero que es una lucha típica entre ganaderos y agricultores,
Y bueno, yo hacía pensar también en que realmente en Estados Unidos buena parte de la tierra se colonizó en pequeños lotes, aunque no en todas partes. Y quizá para volver a nuestro tema, yo creo que en Estados Unidos ahora, por ejemplo, hay una vuelta al ideal jeffersoniano de la pequeña, no pequeña, la mediana propiedad, etcétera, que quizá... Bueno, iba a ir con eso. Ustedes saben, hoy no hay invitados extranjeros que pueden intervenir cuando quieran, que esto es una tertulia, si quieren entramos directamente en el tema, pero como Borja ya quiere intervenir, es él el que tiene la palabra. Y luego, bueno, adelante. Yo quería aclarar lo siguiente, que el agricultor y el ganadero tienen que hacer bien todo lo que está a su alcance, pero que también hay unos medios que no domina, que son la naturaleza, y el que tiene la gracia de creer, pues cree también en cierto modo en el providencialismo, y esto le liga en su actividad a un aspecto menos concreto y menos tangible que el de una industria en la que están todos tasados previamente todas las incidencias que puedan presentarse. Por otro lado, yo lo que creo que la película está muy bien construida, pero para el tema que nos ocupa está a 7.000 kilómetros de distancia y a 400 años, porque a mí me rememoraba los famosos acontecimientos del honrado Consejo de la Mesta, cuando en tiempo casi de los reyes católicos luchaban por el control de la tierra española en contraposición con los agricultores que entonces eran los destripaterrones, porque el Estado noble estaba vinculado a la explotación ganadera y era el Estado llano el que accedía al control del cultivo. Y quizás haciendo un poco alusión a lo que antes me parece que ha dicho el señor García Castro, pues yo creo que puesto que no contamos hoy con mucho tiempo, sería el tema más o menos de coloquio y media de entrar concretamente en el tema que nos ocupa. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no entramos en el tema que nos ocupa? Y vamos directamente al grano. Por ejemplo... Yo, por ejemplo... Sí, bueno, adelante. No, es que yo creo que la película esta, independientemente que concuerdo con todos en que no tiene nada que ver con nuestro tema, pero yo creo que sí hay una contestación un poco a lo que planteaba Martínez Alier. Para Martínez Alier, reforma agraria, reparto, es la misma cosa. La mejor prueba de que eso no es así es que es la película. En la película habían hecho un reparto de tierras y nada más un reparto de tierras. En cuanto vinieron 3 años de sequía, se acabó la historia. Es decir, que yo lo que sugiero que en este coloquio, cuando hablemos de reforma agraria, hablemos de reforma agraria en los términos en que está internacionalmente admitido. Y cuando hablemos de reparto de la tierra, hablemos de reparto de la tierra, que es una parte de la reforma agraria, que en muchos sitios puede ser fundamental, pero que desde luego hoy no se puede consentir que se hable de reforma agraria solo como reparto de la tierra. Y la película creo que ha dado la razón. No, claro que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, bueno, internacionalmente admitido y las reformas agrarias históricamente, que es lo que cuenta más que las convenciones internacionales que se hacen por motivos políticos así. Pero bueno, reforma agraria, por ejemplo, en España la gente que entiende, pues la ley del 30 que se empezó el 31-32 y el reparto revolucionario, que no quiere decir individual, sino que puede ser colectivo, 36. En China, ¿qué quiere decir reforma agraria? Pues lo que hicieron después de la revolución, y no tiene que ser revolucionario ni anarquista ni comunista, también reforma agraria, lo que se hizo en México, reforma agraria que se ha hecho en Perú hace poco tiempo. Es decir, bueno, pero tú sabes perfectamente la tierra el que la trabaja de alguna manera, o sea, que con esto se puede cambian otras cosas a la vez, que quizá los nuevos propietarios pues van a agotar la tierra, pues en la película no prueba nada. La película ponía esto, pero, no, pero que si casos no es eso, históricos. Perdona, pero no es eso. Es que tú imagínate que hubieran repartido la tierra en este caso concreto donde estábamos viviendo. Fíjate que el señor este tenía una finca de la extensión de 1/5 de toda Andalucía oriental, que son 4 millones de hectáreas, y este señor tenía 400.000 hectáreas. Imagínate que hubieran repartido toda la tierra que tuviera dado la gana. ¿Cómo estarían los circuitos de comercialización? ¿Cómo estaría el crédito? ¿Cómo estaría, etcétera, etcétera, etcétera? Y tú lo sabes perfectamente, pero ya te me has citado unos casos en que podrías caer de las manos de un señor, en este caso el coronel X, a las manos, por ejemplo, de una multinacional que controlara absolutamente toda la producción de ahí. ¿Y qué pasaría? ¿Habías conseguido algo?
Hombre, si conseguías que comieran un día, pues muy bien, sí, hasta que viniera una sequía, evidentemente. Pero es que reforma agraria hoy y en un programa de televisión española, vamos, creo que no se puede consentir que se hable como de reparto de la tierra solamente. Como es por alusión, vamos a mantener, inmediatamente. Muy breve, muy breve. De este caso concreto, supongamos que estamos en Colorado y que llueve poco y que realmente no se puede convertir en una tierra de pastos, o que estuviéramos en La Puna, en el Perú, a 3.000 metros, que la tierra de pastos no la puedes convertir en tierra agraria porque se va a perder el suelo enseguida. En este caso, reforma hay que decir no repartir la tierra, sino las vacas, que es lo importante, repartir las vacas, no repartir, sino que las vacas del coronel pasan a ser las vacas de la gente, del pueblo, ¿no? O sea, reforma agraria quiere decir transmitir la propiedad, las vacas. O sea, yo creo que de lo que están diciendo hay una cosa que está en discusión fundamental, que es si es eso de la tierra para quien la trabaja o no. En el fondo están discutiendo ustedes eso. Yo no. Y Ballarín después. Que hable Ballarín, que ¿Sí? yo ya he intervenido antes. Y García Castro también ha pedido. Yo creo que hemos llegado ya al planteamiento de concepto. Efectivamente, tiene razón Martínez Alier, la reforma agraria debe definirse como la nacionalización o la expropiación de los latifundios para crear en su lugar empresas familiares o empresas asociativas o colectivas. Este es un concepto clásico que se puede mantener. Lo que ocurre es que todos los conceptos evolucionan en el tiempo. Y este concepto, que era válido en 1932 en España, en los años 30, porque entonces España era un país eminentemente agrícola, como se decía siempre, un país que tenía casi el 60% de población activa agraria, un país en que había una clase de terratenientes que pesaba políticamente mucho, un país que tenía un índice enorme de paro, entonces no había además seguro de desempleo ni empleo comunitario. En aquel momento la solución pasaba por esta mera distribución de la propiedad de la tierra o del uso de la tierra. Al resolverse el problema agrario se resolvía un poco toda la problemática porque era muy importante. Pero aquella reforma agraria se planteó en términos radicales, como dice Malefakis, el mejor historiador de la misma, y a su vez la derecha, cuando llegó al poder el año 34, hizo una contrarreforma también muy radical. Como decía aquí el otro día, me parece que era Salas Larrazábal, aquellos españoles no querían convivir, y se vio que no querían convivir a propósito de esa reforma agraria. Bueno, después estamos nosotros yo creo que estamos en un momento distinto, en que queremos convivir, en que queremos verdaderamente consolidar este tipo de convivencia que nos da la Constitución, y entonces ese mero concepto clásico de la reforma agraria como distribución tiene que enmarcarse en otro concepto mucho más amplio, que yo le llamo reforma de la agricultura. Porque el objetivo hoy, cuando ya la población activa no es más que el 18,8%, cuando el producto, la aportación de la agricultura al PNB no es más que del 9%, cuando España ya no es eminentemente agrícola, es la segunda potencia turística del mundo, la 10ª o la 12 potencia industrial, etc. Entonces, el problema hoy es la paridad de rentas entre el sector agrario y los demás sectores. Y el conjunto de medidas para lograr la paridad es lo que se denomina hoy en Europa, y aquí también, reforma de la agricultura. Pero esto no quiere decir, y en esto yo quizá esté más cerca de Martínez Alier, que haya desaparecido el problema de la distribución más justa de la tierra en España. En fin, supongo que hablaremos de eso. Pero me parecía que este planteamiento que había que aclarar, ¿no? Cómo el concepto clásico de la reforma agraria igual a distribución de la tierra se ha sustituido ya modernamente por un concepto mucho más complicado, mucho más ambicioso, que es el de reforma de la agricultura en busca de una paridad de rentas y a través de un conjunto muy complejo de medidas. Sí, yo diferiría de cualquier criterio que quisiera difuminar el hecho de la necesidad de una reforma agraria que tuviera en el centro una redistribución de la propiedad de la tierra. Son múltiples razones las que de nuevo pone este problema sobre el tapete. En la agricultura del sur de España, que hay que diferenciarla de las otras agriculturas, en Extremadura, Andalucía, La Mancha, donde ha existido tradicionalmente el latifundio y existe la gran explotación, desde mi punto de vista, una distribución, un reparto de la tierra sería una medida progresiva y además la clave de toda reforma de la agricultura, y en ese sentido seguiría existiendo ese concepto de reforma agraria. Y lo sería por múltiples razones modernas. Primero, la crisis está planteando problemas realmente nuevos, el problema del paro estructural, por ejemplo.
lo que aconseja, o los defensores de la gran propiedad agraria suelen aducir razones exclusivas de rentabilidad en el sentido de beneficio del propietario de esa gran explotación. Sin embargo, hay que tener en cuenta criterios de utilización social de la tierra. Primero, erradicar el problema del paro. Segundo, atajar los problemas ecológicos graves que está planteando la agricultura, con la escalda química, el uso o el abuso de abonos, productos fitosanitarios, etc. Tercero, evitar el despilfarro energético que eso trae. Una economía dependiente por las importaciones que necesita. Pero yo fundamentalmente diría por un criterio social, el criterio de dar trabajo a quien no lo tiene y a quien se le está negando el pan, porque hoy, por ejemplo, en España Sur, y no es ningún tremendismo, existe hambre física del trabajador eventual de la tierra. ¿Y en la agricultura norte qué pasa? Bueno, pues pasa que yo pienso, precisamente, que todos esos nuevos problemas aconsejan que la clave de la estructura sea la explotación familiar pequeña y mediana, a la cual hay que proteger, y se está haciendo exactamente todo lo contrario. Por ejemplo, con la ley de arrendamiento que el gobierno ha mandado al Congreso. Esa ley de arrendamiento está hecha desde la óptica del propietario y no de la... Eso no es cierto, en absoluto. Yo he intervenido mucho en ese anteproyecto y precisamente la característica de ese proyecto es que se exige la profesionalidad del arrendatario y se limita a 50 hectáreas de regadío o 500 de secano la posibilidad de arrendar. Luego, precisamente, ese proyecto de ley, y no hay más que leerlo para verlo con toda claridad, se dirige a proteger la explotación familiar y a conseguir una distribución del goce de la tierra, del uso de la tierra, por medio del arrendamiento. Sí, de modo que eso yo no lo pero puedo ese admitir. mercado, ese proyecto de ley contempla como asunto fundamental el mercado libre de la tierra. Bueno, es decir, si estamos en una economía de mercado, estamos en una economía libre. Estamos en la economía que nosotros queramos construir en aras del bienestar social. Pues, Es lo que dice la Constitución, en el artículo 38. Yo quería intervenir porque discrepo fundamentalmente y amablemente de lo que acaba de decir el señor García Castro. Porque una reforma agraria, tal como él la define y la comprende, es decir, con un reparto estructural de la propiedad de la tierra, no genera más empleo. Eso es una cosa en la que nadie se para a pensar y todo el mundo lo da por hecho. Lo único que cambia es la propiedad, pero si en una hectárea correctamente cultivada lleva en un determinado cultivo el empleo de 10 jornadas, sea quien sea el que disfrute o lleve a término esa explotación, emplea el mismo número de jornadas. Por lo tanto, por ese camino yo no puedo admitir la tesis, puesto que el señor García Castro acaba de decir que por múltiples razones, pero de todas las que ha anunciado, que creo que han sido nada más que 2, no me resultan válidas ninguna. Yo quiero decir también lo siguiente. En estos momentos, al día 30 de octubre, cuando el país está en una cota altísima de paro, más de 1.100.000 parados, el paro agrario registrado en toda España es de 57.000 personas, lo cual quiere decir que el paro agrícola en estos momentos es el 5% del paro total, que tiene una especial relevancia porque es un paro que no es atendido, no es un paro que goza de seguro de desempleo y que es necesario arbitrar urgente y rápidamente por un principio elemental de solidaridad de toda la sociedad española, el establecer un seguro de desempleo que abarque a los trabajadores de la agricultura. Pero el tema, y perdón que con esto quiero terminarlo, el tema no está solamente en los trabajadores agrícolas, es que en esa estadística de paro a nivel nacional registrado figura la construcción con cerca de 300.000 parados. Y esos trabajadores de la construcción están fundamentalmente ubicados durante su época de paro en la España rural. Y cuando suenan sus justas voces de reclamación de un puesto de empleo, la gente confunde las procedencias y cree que son exclusivamente trabajadores agrícolas, cuando en realidad son trabajadores de la zona rural, y me sumo totalmente a la tesis que enunciaba el señor Ballarín, en el sentido que la reforma de la agricultura española tiene que ir absoluta y permanentemente ligada a una reforma total y una especial consideración del medio rural.
perdonar que me extienda medio minuto, pero también le quiero contestar a otra cosa. Hace 4 días presenciaba yo en la televisión, como muchos españoles, un reportaje que se daba sobre el paro. El reportaje estaba realizado en un pueblo andaluz, concretamente Lebrija, provincia de Sevilla, en el cual el partido al que pertenece el señor García Castro tiene la suerte o el honor de contar entre sus afiliados al alcalde, y la organización sindical que él representa es la que está mayormente implantada. Al preguntarle por el paro, espontáneamente el trabajador, creo no equivocarme al decir que estaba afiliado a su sindicato, decía textualmente: y que no se piense que tenemos el hambre tradicional. En estos momentos, afortunadamente quizás por la multiplicidad de empleo comunitario que se ha quizás indiscriminadamente otorgado, no hay hambre física. Él decía, lo que tenemos es hambre a nivel de 1979. Y el hambre del español de 1979 es un hambre de cultura, es un hambre de servicios sociales, es un hambre de que se le coloquen estructuras en su pueblo que le asemejen su vida a la que él contempla a través de esta pantalla de la televisión, que es la que disfrutan los españoles de la España urbana. Y eso es lo que verdaderamente puede patrocinar un poco la rebelión. Vamos a hacer un momento, agraria. un alto en la programación e inmediatamente continuamos. Gonzalo Anís, adelante. Mi intervención tiene que ser una intervención determinada por mis conocimientos, que son muy limitados sobre los problemas agrarios y se refieren sobre todo a los problemas históricos. Y me parece que tiene algún interés, pienso, analizar lo que ocurrió en la España del siglo XIX con la aplicación de una serie de medidas legales que constituyeron, de hecho, en su aplicación, una reforma agraria, en cuanto que esas medidas legales aplicadas significaron el cambio en las formas de la propiedad de la tierra. Me refiero a la venta de las propiedades de la Iglesia, la desamortización eclesiástica y a la desamortización general de 1855, por la que se pusieron en venta las tierras de la Iglesia que quedaban sin vender y las tierras de propios y comunes de los pueblos. Pues bien, esas ventas supusieron un cambio en las formas de la propiedad del antiguo régimen y tuvieron lugar en una España que no se industrializaba simultáneamente. Esos cambios supusieron un aumento de la oferta de trabajo en el campo, puesto que hubo una reorganización de las explotaciones agrarias como consecuencia de las ventas, y esa reorganización de las explotaciones significó que quedaran sin trabajo un número de campesinos que no conocemos y que varió según las distintas zonas de España. Con lo cual, la reforma agraria, de hecho, vino a significar un aumento de la extensión cultivada, porque fue una de las repercusiones más importantes que tuvo, poner en cultivo más tierra, un aumento de la demanda de trabajo, que fue inferior a la oferta, y por consiguiente un estancamiento del salario. Bien, en esas condiciones ocurre que la reforma agraria en España vino a ser más que un factor, ya prescindiendo de tener en cuenta lo que supuso esa reforma de movilización de masa monetaria que pudiera hipotéticamente tener otros destinos. Pues bien, supuso un factor de estancamiento, porque ya se sabe que cuando un factor de producción es abundante, también es barato, y entonces no existe la necesidad imperiosa de sustituirlo. Con lo cual, el interés por sustituir el factor, al ser muy pequeño, ser nulo ese interés, significó que la agricultura española no se mecanizara al ritmo que se estaba mecanizando otras agriculturas en las que el estímulo del mercado y las condiciones de oferta de trabajo eran distintas a las de España. A mí me parece que esto es interesante en el presente porque puede ocurrir algo parecido, en el sentido de que si estoy en eso totalmente de acuerdo con Borque, en el sentido de que a una hectárea de tierra no se le puede hacer producir más incorporando
más mano de obra a esa hectárea. Es decir, que el problema de aumentar la productividad de la agricultura, incorporando a la agricultura más trabajadores, por el hecho de que haya paro agrario, pienso que no resuelve el problema del técnico de la agricultura, sobre todo de una agricultura que tenga que ser competitiva, que ofrezca sus productos obtenidos con un tiempo de trabajo socialmente necesario, igual al tiempo de trabajo socialmente necesario que para los mismos productos exista en los demás países del mundo. Y en concreto, pienso que la agricultura española no puede analizarse en el presente y en el futuro próximo, sin duda, sin considerar los problemas del mercado común europeo, de la Comunidad Económica Europea. Y entonces, claro, si resulta que a una hectárea de tierra no se le puede extraer más producción por mucha mano de obra que se la incorpore, porque hay una ley inexorable que se cumple y que históricamente conocemos como la ley de los rendimientos decrecientes, pues entonces pienso que el problema de la reforma agraria no se puede contemplar sin considerar también un problema importantísimo de productividad física y también de tiempo de trabajo socialmente necesario en la obtención de cada producto. Bueno, tenía el turno, pero puesto que por alusión sí. No, pero ahora, quiero decir, esto siempre se dice que los políticos tienen la teoría económica de algún economista ya difunto, pero que los historiadores económicos la tengan, no debería ser así. A mí me parece que lo que tú estás diciendo es algo que podría ser aceptable hasta hace poco tiempo, pero que, por ejemplo, un cortijo de campiña, de secano, en la campiña de Córdoba, que estaba mirando hace poco, ahora utiliza una unidad de trabajo al año por cada 30 hectáreas o así. Utiliza unos 2 caballos, tiene una potencia de 2 caballos por hectárea y utiliza unos niveles de abonado, de nitrógeno sobre todo, comparables a los Estados Unidos. Si calculas esto, yo no estoy nada de acuerdo con esta idea de Andalucía como fincas mal explotadas, son bien explotadas en una lógica capitalista con unos precios de los factores de producción que son unos precios que no reflejan para nada la escasez que va a haber de petróleo. Y se han adoptado unas técnicas de producción que de momento son viables, una alternativa, por ejemplo, en la campiña de secano de trigo en la mitad y girasol la otra mitad, esquilmante de la tierra al cabo de un tiempo, que da mucho dinero, las rentas han estado subiendo pues tanto como los jornales, pero que da la impresión de que a largo plazo pues no se puede mantener, o sí que se puede mantener. Lo que sí, técnicamente hablando, es muy obvio es que se podría sustituir parte de este abono nitrogenado mineral por más estiércol, que implicaría más trabajo. El girasol por garbanzos, que no sé por qué no se cultivan, si es una leguminosa, que no es proteínas o habas o cosas de estas, porque con proteínas animales no se puede mantener a la humanidad en general. Y que en estas, por ejemplo, 100 hectáreas de campiña de secano, que ahora hay como máximo 3 personas durante un año, pues que hubiera 7 o 8. Esto no es nada absurdo pensarlo, ¿no? Bueno, a mí, pero es que yo creo que lo que hay que centrar un poco el problema es de dónde estamos hablando de la reforma agraria. Estamos hablando de la reforma agraria en este país y en el año 1979. Y yo voy a hablar en términos no tan académicos como vosotros, pero creo que se puede comprender fácilmente. Nosotros tenemos un marco de referencia, que es la Constitución. Podrá gustar o no podrá gustar, pero ahí está. Y en esa Constitución lo que te dice es que la propiedad, pero no la rústica, toda la propiedad, está establecido, vamos, vosotros lo sabréis mejor que yo, creo que es el artículo 38 o 33. 33, bien. Está establecido la función social de la propiedad, rústica, urbana y de toda clase de propiedades. ¿Y qué significa eso? Que el uso de esa propiedad está subordinado al interés general. El interés general en este momento concreto en España son el empleo, que es obvio, y la producción, sobre todo fundamentalmente la producción para eliminar la cantidad de cosas que tenemos que comprar fuera y que se podían producir dentro y tal y cual. Entonces, ese es un dato que no nos olvidemos que ahí está, pero es que hay otro dato mucho más fundamental, que es que a pesar del mercado común, España es Europa, y en Europa lo que se piensa de la agricultura
y lo que piensa nuestra gente del campo de la agricultura es que la agricultura sea una actividad comparable con las de otras actividades, es decir, que un señor puede ser agricultor o puede ser otra cosa. Y fundamentalmente que un agricultor no sea un ciudadano de segunda, o sea que es un agricultor que necesita o tiene unas necesidades hoy que evidentemente no se distingan de las que tiene el resto de la sociedad española. Que eso hay que hacerlo con solidaridad, con distribución de una más justa distribución de la riqueza, obvio, pero en la agricultura y en todas las demás cosas. Y por último, y ya ligando, porque sé que tú estás ahora muy metido en las cuestiones agroenergéticas y tal, que también nos preocupa muchísimo desde el punto de vista técnico a nosotros, pues lo que no nos hemos de olvidar es que España está en el mundo. Y fíjate tú que, a pesar de todos los esfuerzos que se van a hacer en el próximo decenio, de la nueva estrategia para el desarrollo, dentro en el año 2000, va a haber una población hambrienta en el mundo equivalente a toda la población actual de Europa, 250 millones y se van a invertir miles y miles y miles de millones. Por eso, la utilización de los recursos y eso que tú estás diciendo, etcétera, fíjate si tiene importancia. Pero todo eso dentro de un concepto de la reforma agraria que no es solamente, que es lo que, perdona, que yo le doy mucha importancia a la más justa distribución de la tierra, no solo de la tierra, de los ganados, como en el caso de la película, pero en el caso de la película tú veías que el señor que estaba tan a favor de la redistribución de la tierra, cuando vinieron los años malos, dijeron, caramba, teníamos que hacer aquí regadíos y llevar el agua y canales y tal, y tal, y tal, y tal, porque es que si no redistribuyes la tierra con otras cosas, además, estás cargándote pues un recurso que no es solamente para los españoles, ni para los andaluces, es que es para todo el mundo, es una responsabilidad muy grande. Sí, yo es que pienso que, bueno, en primer lugar, la intervención del señor Bueno me parece a mí que deja claro la no anticonstitucionalidad de la posibilidad de una reforma agraria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se aduce a que estamos en Europa. Pues bien, resulta que yo, en el escaso tiempo que he tenido para prepararme algo, sí que he tenido la suerte de encontrar esta mañana unas declaraciones a una revista francesa que se llama Naturaleza y Progreso, de Sico Mansol, el que fue presidente de la Comunidad Económica Europea, de la Comisión de las Comunidades Europeas, y que fue ministro de Agricultura de Holanda. Pues bien, fíjense en lo que dice este señor, que no creo que pueda ser tomado por un utópico si es uno de los padres de la comunidad. Este señor coincide con la idea expuesta por mí en el sentido de que dice, entre 1960 y 70 Europa conoció una gran expansión y una necesidad demencial de mano de obra. Y más adelante dice, y llegó la crisis. Habría que tener el valor de decir que el desarrollo acompañado de paro no es una crisis, sino un desarrollo estructural. En tales circunstancias no se puede hablar de agrandamiento de explotaciones de abandono rural. Esos agricultores no harían más que engrosar la masa de parados. Nuestra política deberá promover más pequeñas explotaciones tanto en la agricultura como en otros sectores. Esta transferencia es adecuada al mundo actual, a su escasez de energía y de materia prima. En agricultura es manifiestamente posible el mantener pequeñas explotaciones con una ayuda social apropiada. Y más adelante acusa y dice, la agroquímica y la industria de pienso tienen naturalmente todo el interés en que se obtenga lo menos posible en circuitos cerrados o respetando los ciclos naturales, pero lo más posible con productos de sus firmas. A menudo las publicaciones de estas casas carecen de objetividad y son falsas, pretendiendo que necesitamos más abono sintético y productos de protección sanitaria de las plantas. Desgraciadamente, estas opiniones sostenidas son las sostenidas por el mundo científico actual. Es decir, que desde una óptica bien distinta a la mía, pero me parece a mí que con un criterio de realismo al apreciar los problemas de Europa hoy, este señor llega a las mismas conclusiones de lo óptimo de la pequeña y mediana explotación hoy frente a la grande como reto de solución a los grandes problemas de este momento, o por lo menos como eslabón, que no puede contemplarse solo, de acuerdo. Por ejemplo, habría que financiar esa reforma agraria y haría falta una forma de orientar el gasto público distinto, por ejemplo, menos en crédito a los nucleares, o haría falta democratizar, por ejemplo, las cajas rurales.
que hoy prima fundamentalmente el gran empresario, no el pequeño agricultor y ganadero en la obtención de esos créditos, y que se rige, para terminar, por ejemplo, bien, para dar un crédito hace falta avales, garantía, hipoteca. Y yo volvería en este sentido quizá a lo que decía Pascual Carrión, que yo no recuerdo exactamente con qué palabras, pero decía algo parecido a que para dar crédito el Estado debería de basarse no en estas cosas, sino en la condición moral del agricultor y por tanto en su laboriosidad, en que es un hombre que cumple, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo con qué palabras, pero había que cambiar indiscutiblemente toda la estructura crediticia y orientar el gasto público de otra manera para financiar una reforma de ese tipo. Y para terminar, que no solo se refiere a la necesidad de reparto de las tierras del sur, sino que se refiere a la protección del agricultor y ganadero de toda la agricultura del norte, contrariamente a lo que yo pienso que se está haciendo. Y el último reflejo de esto es el Estatuto de la Leche, que condena a centenares de miles de ganaderos pequeños a no ser considerados, a no tener la certificación ante las centrales lecheras de poder explotar, y que está levantando enorme polvareda. Como todos quieren hablar, vamos a respetar el orden de petición de palabra, que son Ballarín, Borges y Gonzalo Áñez. Bueno, efectivamente la cita de Sico Manjol a mí me parece muy oportuna. Efectivamente, Creo que le creó problemas además a Sico Manjol precisamente esa su postura. Sí, y a mí también me el creó otro la día que tuvimos aquí unos parlamentarios del Consejo de Europa, les planteaba yo esta gran cuestión, que evidentemente es la cuestión del momento. Es decir, nosotros hemos vivido en el desarrollo fuerte que hemos tenido en los años 60 y en la primera mitad de los años 70, hasta que llegamos a la crisis petrolífera del 74, hemos tenido el modelo reduccionista. Es decir, había que reducir la población activa agraria al máximo, al objeto de que le tocara más renta a cada uno de los que se quedaban en el campo. Con esta teoría se fueron del campo en España pues 2 millones o más de agricultores, y evidentemente mejoró la renta agraria. Pero claro, llega la crisis del petróleo, crisis que se agudiza ahora con la segunda crisis del conflicto Irán-Estados Unidos, que representa el fin de la revolución industrial iniciada en 1850, y se abre una nueva época. Yo creo que Manjol tiene razón. Estamos en una nueva época en que la solución de los problemas de la agricultura no puede venir ya de reducir y reducir al máximo hasta llegar a ese 3% de población activa que tiene, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos. No, sencillamente porque las ciudades están llenas de parados. Por lo tanto, el exceso de mano de obra del campo no puede ya ir a la ciudad porque no va a encontrar empleo. Entonces, efectivamente, hay que volver, el legislador, el político, tiene que volver los ojos al campo y dar prioridad al desarrollo del campo, o por lo menos equipararlo. Durante esos años de desarrollo del campo en España se desarrolló las 2/3 partes que la industria y mucho menos que los servicios. Pues bien, ahora hay que volver los ojos porque efectivamente hay que utilizar en el mismo campo y en el mismo medio rural el máximo posible de mano de obra, porque de otro modo estamos creando paraos y estamos engrosando el ejército de paraos, estamos consumiendo energía, consumiendo muchos fertilizantes, fomentando las importaciones, etcétera. Tenemos pues que ir a un nuevo modelo, no tan reduccionista. Evidentemente yo creo que se seguirá reduciendo la población, pero a un ritmo mucho más suave, mucho más lento. Y en este sentido yo estoy de acuerdo parcialmente con los de mi izquierda en cuanto que, en efecto, tenemos que ir a una política de creación al máximo de explotaciones familiares y de protección al máximo de estas explotaciones. Primera medida, con una política de regadíos mucho más intensa, precisamente para aumentar la producción. Una de las 3 cosas que podemos hacer en España es aumentar los regadíos, la otra es el fomento de una ganadería ligada a la tierra y la otra es una industrialización agraria. Y este aumento de regadíos hay que ir a unas 100.000 hectáreas anuales hechos por el Estado. En el último año el Estado ha hecho 35.000 y la iniciativa privada ha hecho pues casi 80.000. Pero hay que hacer más regadíos por el Estado para efectivamente crear más explotaciones familiares. Y precisamente en Andalucía hay la posibilidad de cuadruplicar los regadíos, porque hay 3/4 de posibilidades no agotadas. Y ahí hay que crear al máximo este tipo de explotaciones. Hay que utilizar la ley de fincas manifiestamente mejorables. Y no quiero extenderme porque me parece que los otros compañeros querrán hablar también.
hay que utilizar la ley de arrendamientos en favor de esa explotación familiar, como se hace efectivamente en ese proyecto. Hay que ir al Estatuto de la Explotación Familiar, que lo tenemos también preparando en estos momentos. Hay que ir a un Fondo Nacional de Tierras con retiros anticipados, como se hace en Europa, y cesión de las explotaciones a los jóvenes, etcétera. A una ley de protección de la montaña, a una protección de las explotaciones familiares, incluso en las ordenaciones de campaña, con subvenciones y con precios, a un crédito más favorable a las explotaciones familiares. En fin, al hacer esta enumeración me parece que estoy lanzando aquí ya una serie de temas y no quiero extenderme más. Casi un programa porque cada tema, yo creo... Ahora, lo que sí es evidente, y tenemos que ser conscientes todos, y los agricultores tienen que ser también conscientes de que no es que estemos en una crisis que va a pasar así, no es que estemos pasando un túnel y que después vamos a volver, no, es que realmente estamos pasando, o quizá hemos pasado ya a otro modelo de crecimiento. Y tenemos que ser todos conscientes, y esto condiciona y determina la necesidad de una nueva política agraria en España y en el mundo entero. Borges y Gonzalo. Bueno, evidentemente lo último que acaba de decir el señor Ballarín pone de manifiesto que estamos en presencia de una auténtica reforma agrícola, por no llamarla de reforma agraria, que yo creo, aún discrepando con los planteamientos en gran número de temas de los que tiene concebido en este momento el Ministerio de Agricultura lanzar por el camino de ese conjunto de leyes, bueno, yo creo que la reforma es el movimiento continuo, hay que ver hacia dónde vamos. Cualquier empresario medianamente intuitivo tiene que pensar ya que los umbrales de los años 80 están ahí, hay que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, pero no podemos confundir los puntos de partida. El campo ha sido el financiador de la industrialización de este país. Y eso todos los autores y todos los tratadistas, bueno, creo que hay un libro, aunque sea corto en su extensión, pero muy importante en ese aspecto, que está hecho por un grupo entre los cuales está José Luis Leal, yo creo que es el actual ministro de Economía, junto con Joaquín Leguina y dos técnicos más, los que analizan perfectamente cómo ha sido posible la industrialización por la aportación de capital, por vía de transferencia, por las recompras fundamentales de los bienes agrarios, por la nueva burguesía, que ha hecho un trasvase de capitales a otras zonas. Y lo que no podemos convertir la agricultura, y aquí se ha puesto de manifiesto, pero caemos en los mismos lugares comunes, es en que sea el campo, en donde se tienen almacenados los recursos humanos de los que dispone la industria, cuando la industria lo necesita, y que sea el campo a donde vuelven los hombres al menor contratiempo que la industria tiene. Porque si hay verdaderamente una escasez de medios energéticos, este país tiene que abrocharse el cinturón y apretárselo en todos los estamentos que consumen esa energía. Y no se me hable entonces de que las carreteras hay que hacerlas con máquinas singulares y que están de lo más alquitaradas, con poquísimo empleo de mano de obra, y que en el campo tengamos que volver a los tiempos de las cavernas. Aquí o todos moros o todos cristianos. Si el camino del empleo pasa por la supresión de la maquinaria, mañana los hombres del campo pediremos que las carreteras vuelvan a hacerse con los burros, los serones y los hombres con alpargata. A ver si nuestros dirigentes de centrales sindicales, si son conscientes, son capaces de hacerle comprender a nuestros trabajadores que hay que volver a las retribuciones de que fueron capaces de soportar a nivel de los años 30 y tantos. Sí, Gonzalo. A mí me parecía de interés, hace unos minutos, tratar del tema de las explotaciones agrarias de la mitad norte de España, y en concreto de las explotaciones agrarias de la franja cantábrica, porque tenemos en España, no es necesario acudir a ningún otro país, tenemos datos suficientes en nuestro propio país sobre lo que significan las pequeñas explotaciones, ese reparto de la tierra, la pequeña propiedad para la productividad agraria y para la subsistencia de estas explotaciones. García Castro aludió, y me complace que haya aludido, al problema de la leche, a lo que el Estatuto de la Leche significa y al futuro de las pequeñas explotaciones agrarias del norte de España. Y yo lo que temo
es que lo que en el norte de España se ve que es totalmente imposible de mantener, y son los propios agricultores los que ya han tomado conciencia de que esa situación no puede mantenerse, que es totalmente imposible seguir adelante con 10 o 12 hectáreas, aunque sean de muy buena calidad y de regadío, porque los costes de producción no permiten remunerar el esfuerzo humano que se dedica al trabajo allí. Tengo un poco de miedo que vaya a ocurrir lo mismo en otras zonas de España, en que el problema existe desde el punto de vista de la mano de obra, pero creo que no sería la solución el fragmentar las explotaciones y crear un problema parecido al que existe en la franja cantábrica, en toda la franja cantábrica, que es un problema evidentemente muy grave. Tengo un poco de miedo a toda esta legislación que a mí me suena un embrollo incomprensible a la que hacía alusión Ballarín, y entonces ahora me vuelvo atrás de lo que dije cuando me presenté aquí con retraso, de que las ideas de Jovellanos puede que no tuvieran mucha aplicación en estos procesos de reforma contemporáneos, y pienso que tiene una aplicación enorme. Jovellanos, cuando plantea su idea de lo que tenía que ser una reforma agraria, es decir, ese proyecto de ley agraria, esa ley agraria, piensa que hay dos aspectos desde los que se puede contemplar los problemas agrarios de España. Uno, los obstáculos impuestos por la naturaleza. Piensa que la mano del hombre ahí tiene muy poco que hacer. Contra la aridez, contra las sequías, contra las lluvias excesivas, el hombre tenía muy poco que hacer. En el siglo XVIII prácticamente nada. Pero sin embargo tenía mucho que hacer el hombre contra otros estorbos, que él llama estorbos, obstáculos creados por el hombre mismo, la legislación. Y todo el informe de ley agraria no es otra cosa que demostrar la necesidad imperiosa de desmontar un conjunto de leyes, de normas, de costumbres, de ordenanzas, que impedían todo crecimiento posible de la agricultura española, ordenanzas y leyes que habían surgido por necesidades momentáneas y que estaban ahí, que seguían vigentes y que ataban al cultivador de pies y manos y le hacían al cultivador y al propietario y les hacían incapaces de tomar decisiones racionales de acuerdo con su propio interés. Jovellanos piensa, y yo en eso le sigo, que la protección del interés individual era el máximo objetivo de las leyes sociales. Son frases suyas. El objetivo de las leyes sociales, de las leyes, es proteger el interés individual. Una vez protegido el interés individual, se protege invariablemente la riqueza individual. Protegida la riqueza individual, de esa protección y de esa riqueza individual surge inmediatamente la riqueza pública. Bien, pues pienso que la protección del interés individual es, desde luego, uno de los objetivos que debe tener presente el legislador, y no veo la manera de proteger ese interés proliferando las leyes, las disposiciones, las intervenciones de un Estado que se cree Estado-providencia, que cree que tiene la receta para todo y que, en definitiva, legisla con un conocimiento muy parcial de la realidad y que promueve una legislación que, al ser aplicada, muchas veces no hace sino entorpecer la evolución que naturalmente hubieran tenido las cosas, agravando los problemas y agravándolos por mucho tiempo, en vez de solucionarlos ni siquiera a corto plazo. Miguel Bueno, Martínez Alieri. Pues fíjate que lo que acabas de decir de Jovellanos, que desde luego fue un precursor de todas estas cuestiones, pues realmente Jovellanos es que ponía el dedo en la llaga de que la reforma agraria lo que es un programa para remover todos los obstáculos que se oponen a que haya un desarrollo de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que me sorprende es que a continuación digas, me sorprende la cantidad de legislación que se está haciendo y tal y cual. Naturalmente, como que cada vez los obstáculos que se le ponen al agricultor son más grandes y naturalmente el Estado lo que está haciendo continuamente es tratando de remover esos obstáculos. Es decir, que es lógico que haya una proliferación de legislación porque de la época de Jovellanos hasta nuestros días, fíjate la cantidad de problemas nuevos que se le crean al agricultor. Y entonces para mí la reforma agraria es, y ahí vuelvo a lo que decía al principio, es el conjunto de todo eso. No solamente, porque tú hablas de la propiedad de la tierra, hablábamos al principio, bueno, la propiedad, el uso, porque no tiene, una explotación familiar no tiene por qué ser
o una explotación, perdón, una explotación en general no tiene por qué necesariamente ser propiedad del agricultor. Los jóvenes franceses, por ejemplo, no quieren la propiedad, lo que quieren es el uso de la tierra, no la propiedad. Pero Jovellanos quería remover esos estorbos, los impuestos por la legislación. Sí. Y la forma de removerlos no era legislando más, porque era consciente que legislando más se agravarían las cosas más. Era suprimir todas aquellas leyes y ordenanzas que impedían a la persona evidentemente conseguir el máximo. Toda la legislación que se está haciendo ahora es tratando de poner al día las leyes que se oponen a que... Esa legislación no tiene como fundamento la creencia de que el ser humano es incapaz de saber cuál es su propio beneficio, de que tiene que el Estado organizarle su futuro y coaccionarle en sus decisiones. En un Estado democrático se supone que esos señores que están ahí, que son políticos, se supone que las leyes la hacen unos señores que están respondiendo a las necesidades de la gente. Anés, el agricultor es consciente de que él solo no puede salvarse, necesita el apoyo del Estado. En todo el mundo la agricultura tiene que estar apoyada por el Estado, subvencionada, etcétera. Yo creo que los agricultores no piensan eso. Eso piensan quienes quieren darle un tratamiento determinado a los agricultores. Eso está del principio de las manipulaciones. Por casualidad, ¿no? Porque si hubiera algún agricultor, me gustaría escucharle lo que piensa respecto de la legislación y de esa legislación protectora, de esa legislación de un Estado paternalista, de un Estado providencia, que cree que tiene en sus manos la posibilidad de hacer lo mejor para sus ciudadanos. Es que no haya... Si hubiera un agricultor. Sí hay un agricultor, por supuesto. Manual, quiero decir, ¿no? Sí. O si hubiera un obrero del campo de Andalucía, pues diría, bueno, vete a saber lo que diría, pero a mí me parece que sería todavía más liberal que tú, más seguramente antiestatal lo podría serlo, porque históricamente, pues el 36 las cosas se hicieron, no ya en julio, sino antes en Extremadura, se hicieron sin ley, ¿no? O sea, sin ley. Se hizo pues una reforma agraria tradicional, que quiere decir esto que he dicho varias veces, de cambiar quién dispone sobre el uso de la tierra y sobre el empleo de la mano de obra. Entonces, en este sentido, me parece que la cuestión continúa estando vigente y, en cierto modo, el primer sorprendido no, pero un sorprendido también fui yo, porque cuando yo hace 10 años así estuve en Andalucía, pues parecía fácil prever que los latifundios se iban a quedar, pero que los obreros se iban a ir, es lo que parecía. Esto ha cambiado y los economistas no sabíamos explicar hace 10 años, o pocos eran los que lo sabían explicar, y yo desde luego no, pero ha tenido que ver con esto, con la crisis del capitalismo y la crisis energética. Crisis energética que es del capitalismo y los otros sistemas de Europa Oriental también. Entonces, en este momento, si uno preguntara, me parece, a obreros, dirían algo distinto a lo que decían hace 10 años. No sé si hasta ahora alguno estará oyendo si la segunda cadena llega a los pueblos o no, pero decían, esto del reparto evidentemente sería una buena cosa, la tierra está muy mal repartida, produciría más si estuviera más repartida, que no quiere decir individualmente, sino quiere decir colectivizada o repartida, depende si es regadío o secano, sí. Y decían, pero cuando venga quizá no nos convenga, por tantos años de esperar, y tan escépticos que eran, tanta Guardia Civil que había entonces, y en fin, continúa habiendo. Yo la Constitución la he leído con todo cariño, aunque no la voté, pero hay artículos a favor de la función social de la propiedad para legitimar la propiedad privada de los medios de producción. Hay el artículo 8 que dice que el ejército está para proteger la propiedad privada si fallan los métodos más... privada no, el orden constitucional. El orden constitucional que incluye el respeto a la propiedad privada y a la economía de mercado. Y otras cosas. Y otras cosas, y el estatuto que no permite. Entonces, quiero decir que me parece que en esta situación que hoy en día, si uno dijera, ¿quieres 10 hectáreas de regadío, como decías tú? Pues 10 hectáreas de regadío, claro que las quiere todo el mundo, porque se puede vivir de renta. Se puede vivir de renta. Sí las regalan, pero si hay que pagarlas... Hombre, porque hay que pagarlas, y está muy pagado. Porque serán de alguien. Bueno, yo diría, no hay que confiscarlas, hay que indemnizarlas. Entonces,
un lujo muy caro que no se lo puede No, permitir. esto si quiere echamos un las, Estado. echamos las cuentas. Yo tengo... Están echadas en el Instituto de Colonización. Por esto, Y se pueden expropiar a pagar un y las plazo pagan, de ¿eh? 30 años, Claro. ¿verdad? Pero son limitados los recursos del Estado. Los Por lo menos concesionarios- eso nos dicen todos los los años cuando se concesionarios las aprueban los pagan. presupuestos. Y además cabe hacer una distribución vía arrendamiento, en Puede- la cual no hay que Luego explico el desembolsar. plan de financiación. Pero con 10 hectáreas de regadío, yo que estuve hace poco en Sevilla, en San José de Rinconada, se pagan en unos arrendamientos que no pasan por papeles para que no puedan ser protegidos 50.000 pesetas por hectárea o 30 o 40 en otros sitios. Entonces se puede vivir, ¿no?, de renta, digamos, uno de renta y otro que trabaje. O sea, con 10 hectáreas caben 2 familias. Entonces, y la prueba está que cuando hay un plan de colonización en que hay que pagar la tierra y bastante, y las casas, y el Instituto de Colonización hace pagar aquello, no diré que 2 veces lo que vale, pero en fin, una vez lo que vale o media lo que vale, siempre ha habido cola de colonos, digamos que hace pagar media lo que vale. ¿no? Mira, te voy a hacer un simple cálculo. Con esas 10 hectáreas de regadío que tú quieres y A si 50.000 hubiera que pesetas de sustituir renta, 500 y si euros. hubiera que apechugar con la solución del paro, etcétera, necesitaríamos 10 por 350.000 son 3,5 millones de hectáreas. Necesitaríamos hacer el doble de regadíos de los que tenemos actual, bueno, no el doble, pero vamos, vez y media el número de regadíos de los que tenemos ahora. Si a mí me parece todo eso muy no bien, es nada, pero lo son los políticos los que deben de poner a disposición o luchar para Sí, sí, que claro, la yo, agricultura en este- nos permita hacer esas cosas que estamos deseando la administración La política de hacerlo. UCD con Sí, excepciones sí, es sí, hacer sí. nucleares en Badajoz en vez de Ah, hacer bueno, y en vez de regadíos. hacer y acorazados. Hay y- excepciones honrosas. Es el turno de Es- García Castro. Sí, es indiscutible. Y esto me lo sugiere la intervención de Borges. Que los problemas de España no son solo los problemas del campo. Y que la erradicación del paro no va a venir solo de una reforma agraria. Y que no es que haya que arreglar solo el campo, hay muchas cosas que arreglar y en eso sería en alguna de las cosas en que yo estaría de acuerdo con Borges. El problema a mí me parece que se plantea es bien otro. Si una reforma agraria, tal como la hemos venido definiendo, es un eslabón importante para afrontar esos graves problemas y entre ellos el del paro. En segundo lugar, nadie ha dicho que esa reforma agraria tenía que terminar con las máquinas. Lo que no quiere decir, y con esto también quiero afrontar otra cuestión que habló antes de que una hectárea da el trabajo que tiene que dar, eso según lo que se cultive y cómo se cultive. Por ejemplo, hoy en la Vega del Guadalquivir se están utilizando tierras de regadío para cereales. Pero eso tiene una explicación muy lógica. y- Esto Se es- supone que el dueño de las tierras trata de sacar de esas tierras el máximo beneficio posible. Claro, Hay un claro. principio de economía según el cual cada uno Oye, En eso pero- es lo que yo, persigue su máximo en interés. eso es lo que yo discreparé siempre con Borges, en que ese no, principio perdona, pero es que de hay obtener, medios. en que lo que rija a la agricultura y lo que nos sirva para determinar qué hacer con la agricultura española esté regido porque el gran propietario obtenga el máximo Bueno, de oye, beneficio, perdón, pero es con es lo que que yo no puedo estar de Porque acuerdo. parte de una aberración de origen. ¿Por qué resulta que esas explotaciones agrarias están dedicadas al cultivo de cereales? Pues por una cosa muy clara, porque el precio de los cereales, fijado primero por el Servicio Nacional del Trigo y después Por la por comunidad. quienes lo han la heredado, Comunidad Europea. entonces resulta que ese precio está calculado con de acuerdo a unos costes que existen en determinadas zonas de España y está calculado de manera que ciertas explotaciones agrarias del centro de España, de Castilla la Nueva y de Castilla la Vieja, subsistan. Resulta que ese precio, fijado así, orienta al cultivador andaluz O a aragonés. plantar, o aragonés, al que sea, a plantar sus tierras, a sembrar trigo, porque resulta que ese precio, que no es un precio de mercado, sino un precio impuesto, le permite obtener unos beneficios, porque lógicamente sus costes de producción son más bajos que aquellos que sirvieron para calcular ese precio y obtiene unos beneficios. ¿Quién es el responsable entonces de la existencia de ese cultivo? ¿El cultivador porque va a perseguir su máximo beneficio de acuerdo con un precio que existe? No, será el Estado que lo fija. Es decir, es una intervención del No, Estado que obviamente, determina si una el conducta Estado y el individual que es gobierno perfectamente racional. fijara otras condiciones, la cosa iría de otra manera, pero esa es, ahí radica Esa es la un discusión quinto de fondo, esa es la parece. discusión Oye, de pero fondo. perdona, Pero porque yo es que- quisiera aclarar Un una momento, vamos a cuestión. dejar terminar, que Incluso no en la trascendencia
de cómo se enfoca la agricultura y cómo se está enfocando hoy en relación al problema del paro. Por un lado, hemos razonado o hemos apuntado algunas de las razones por las que una explotación de tamaño menor o una distribución podría ocasionar un mayor número de jornales. Lo que entrañaría una serie de medidas a la vez. Por ejemplo, la escarda química quita muchos jornales, pero está quemando la tierra. El abuso de abono, el abuso de fitosanitario, está quitándole fertilidad a la tierra, está destruyendo las colonias microbianas que atraen. Yo no me atrevería a afirmar ese tema y soy profesional de la materia. Perdón un momento, que te estás metiendo en un terreno que si ponemos a hablarnos en plan ya técnico agronómico, podemos hablar, y claro, en fin, yo no me meto en otros terrenos y prefería no hablar. Sería degradar el tema. Yendo ya hacia el punto tuyo concreto, pero yendo hacia el punto concreto tuyo que estás diciendo, en el Guadalquivir se puede emplear más gente, etcétera, etcétera, y tal. Si estamos todos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es en qué medidas tienes que tomar para que ese empleo sea mayor esas vegas. Porque técnicamente hay muchas soluciones. Una de ellas, la que tú estás pensando, es distribuir la propiedad. Ok, puede ser, pero oye, es que hay otras muchísimas, a través de los arrendamientos, a través de la ley de fincas mayoritariamente mejorables, a través, y por eso hay un cierto intervencionismo, y eso es lo que estamos tratando de pedir, que nos den instrumentos para hacer eso, y por lo visto pues el Ministerio de Agricultura pues está proporcionando una serie de instrumentos que van dirigidos a eso, porque como te digo, la función social de la propiedad tiene una, bueno, el Papa hablaba de una hipoteca social. La Constitución española no habla de hipoteca social, pero habla de una subordinación del interés particular al interés privado. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en cuanto a de los precios, no nos metamos en los precios porque nada menos que el actual premio Nobel de Economía, que es Sir Arthur Lewis, Sir Arthur Lewis es uno de ellos, pero el otro es Schultz, acaba de publicar un artículo en el cual él, con ser premio Nobel de Economía y en la agricultura, dice que no es capaz de entender el problema de los precios agrícolas, porque hay un precio, está jugando dos factores, un precio político y un precio económico. Y entonces él, que es premio Nobel de Economía, no es capaz de entender eso. O sea, no nos vamos a meter en ese barullo. Yo quería terminar diciendo que incluso cuando se habla de reforma agraria y cuando se habla de la estructura idónea de la propiedad, no tenemos que olvidarnos de los agricultores, de la agricultura norte. Yo antes cuando he dicho pero que se marcha en sentido contrario, se marcha en la eliminación de más y más de estos pequeños y medianos agricultores y en el robustecimiento de la estructura en el sentido del gran propietario. Y antes ha habido algunos aspavientos en mis compañeros de coloquio cuando yo decía las repercusiones del Estatuto de la Leche, pero yo tengo aquí una noticia de un periódico especializado, 5 días, que dice: de los 375.000 empresarios agrarios gallegos, solo en Galicia, de los 375.000, 45.000, solo 45.000 reúnen las condiciones para la explotación de ganadería, según las conclusiones del jefe de División Regional de Galicia del Ministerio de Agricultura. Bueno, y yo digo, comparemos ahora con el problema del paro. No es solo ya cómo erradicar el paro en Andalucía, sino estos van a engrosar el ejército de parados. Y aquí me lleva a mí a intentar sacar una primera conclusión, o por lo menos una cuestión a tener en cuenta. Desde mi punto de vista, una reforma agraria nunca se ha discutido en términos de dificultades técnicas, que existen y que son muy importantes, y que corresponde a quien corresponde solucionar. Desde mi punto de vista, una reforma agraria es siempre una opción política y social. Y una opción política y social que hay que tomarla evaluando todos los pros y todos los contras. Sí, claro. Y al evaluar todos esos pros y todos esos contras, puede empezar la rentabilidad, el beneficio individual de unos pocos, cuidado, de unos pocos, o puede empezar el interés de la mayoría, la defensa, no solo de esos jornaleros sin trabajo, que no son 53.000 como dice Borno, porque hay más de 300.000 eventuales. Son nada más que en encuestas Andalucía, de paro no en otros registrado sitios. del Instituto Nacional de Estadística al 30 de octubre. Exactamente. Sí, yo por terminar decía, es una opción política y además todos los reformadores de este país y los principales reformadores, los principales defensores de la reforma agraria y que han podido impulsarla, no eran revolucionarios,
y lo tomaban como opción social. Yo aquí quiero recordar al propio Pascual Carrión, que decía que la necesidad de la reforma agraria es que si no se hacía vendría una revolución. Lo que ocurre es que la historia siempre viene a demostrar que como la derecha, y yo creo que el capitalismo español, que es mucho menos agresivo y está mucho menos a la altura de las circunstancias, y entre ellos incluyo también a los grandes propietarios de tierra, que sus compañeros europeos, yo dudo mucho que esta reforma agraria, que es posible, pero que es una opción política, la vayan a hacer ellos. Pero en definitiva, yo pienso que hay algo que no son problemas técnicos, ni problemas de productividad, ni problemas de rentabilidad, sino que ante todo hay, al lado de quién nos ponemos, del interés de la mayoría, de la erradicación del paro, de la defensa del pequeño y mediano agricultor hoy existente, o nos ponemos al lado de las grandes empresas químicas y del gran propietario. Bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente que hay opciones radicales en contradicción aquí, eso es elemental y está claro para todo el mundo, para ustedes y para los espectadores. Pero como el tiempo corre y hay que pasar a las preguntas de los espectadores, yo quería antes ver si ustedes podían coincidir o no coincidir, de alguna manera, en dos cuestiones simples, que para los que no sabemos del tema pueden ser muy importantes. Una es, si en España realmente lo que ocurre es que hay una agricultura que por sus características, por la naturaleza, por la geopolítica, es pobre y no se puede sacar mucho mayor rendimiento, o si realmente se le puede sacar mucho mayor rendimiento del que se le saca hasta ahora, es una pregunta esquemática pero importante. Y la segunda es, si eso es así, si realmente se trata de cuestiones de infraestructura, ¿pueden estar ustedes de acuerdo en eso, sí o no? Este es el asunto. Vallarín, adelante. Bueno, muy rápidamente, por favor, porque vamos a pasar a los espectadores. Yo creo que vamos avanzando y García Castro ha dicho una cosa evidente, pero que había que decirla, que esta es una cuestión política. Claro. Yo he empezado, me parece que en mi primera intervención, recordando aquello de que en el 36 o en el 34 los españoles no querían convivir, acabaron en una guerra civil. Las izquierdas hicieron una reforma muy radical, las derechas hicieron una contrarreforma radicalísima, la consecuencia fue la guerra civil. Esto es justamente lo que tenemos que evitar ahora. Nosotros tenemos que ir a una opción política razonable, moderada, y habrá que hacer aportaciones por ambas partes al objeto de conseguir efectivamente una reforma. Yo, en ese punto que nos planteaba Balbín, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que hacer esta obra de reforma, pero naturalmente lo que no podemos es, en estos momentos de crisis, hacer una reforma radical. Hay que hacer una reforma moderada, una reforma progresiva, gradual, que vaya fomentando las explotaciones familiares, que vaya limando desigualdades, pero que no produzca una conmoción, una anarquía, un descenso de la productividad y de la producción que ninguno de nosotros queremos. Partiendo pues de este planteamiento político de la moderación, de la hasta me atrevería a decir de la concertación, de un cierto acuerdo entre las fuerzas políticas, que en el debate sobre política agrícola de junio, vuelvo a repetir, estaba debajo de ese debate, fue ejemplar. Fue un debate, a mi modo de ver, revelador de la madurez de todas las fuerzas políticas en España y, por supuesto, también de la moderación y de la forma en que se produjo el ministro de Agricultura. Y, partiendo de esta base, yo digo, efectivamente, en este momento nosotros tenemos que hacer una política de reforma de la agricultura, incluida esa reforma agraria, en la cual consigamos el doble objetivo de combatir el paro. Esto es dolorosísimo, ese paro hay que erradicarlo. Para eso es fundamental la transformación en regadío, ir a una política muy ambiciosa en transformaciones de regadío, terminar los regadíos aragoneses, hacer ampliaciones de regadíos en Andalucía a las que me he referido antes, y entonces estamos multiplicando por 4 o más que por 4 los puestos de trabajo. Estamos pasando a una agricultura intensiva de una agricultura extensiva. Yo creo que la solución de Andalucía puede pasar por esta intensísima transformación en regadíos, por las posibilidades que hay y por la aplicación de la ley de fincas manifiestamente mejorables en aquellos casos en que verdaderamente quepa intensificar, quepa producir. Naturalmente de esta ley podríamos hablar mucho porque claro, toda finca es mejorable hasta la ruina de su dueño, pero naturalmente solo debieran arruinarse o ser expropiados los malos empresarios, no los buenos. Y en el norte, ya que aquí se ha sacado el norte requiere una reforma agraria totalmente distinta a la reforma de la España húmeda. En el norte resulta que esos empresarios gallegos, que es dramática su situación, u otros que pueda haber en Asturias, resulta que tienen escasez de tierras y tienen pocas vacas, etcétera,
Cuando hay 1 millón de hectáreas solo en Galicia de montes comunales, de montes vecinales en mano común, que están absolutamente sin utilizar. Cuando hay en Asturias lo mismo, cuando hay en Santander. Es decir, que la ley de fincas manifiestamente mejorable se tiene que aplicar también a las leyes comunales, a los patrimonios comunales y a las tierras públicas para hacer esa distribución. Y ya termino diciendo que al par que se consigue erradicar el paro, que no es difícil porque no es demasiado elevado el número de parados, y quiero decir que precisamente el paro agrícola es el único paro que en el último trimestre ha descendido, o sea que algo se está haciendo. Quiero decir que al mismo tiempo hay que aumentar las producciones en España, porque en España no nos olvidemos que el déficit de nuestra balanza comercial agraria son 100.000 millones de pesetas al año, y que una gran parte de ese déficit se podría producir en España al mismo tiempo que por favor, no, yo lo quería cortar, señor Ballarín y señor Borges, tengo que cortarles porque el tiempo es terminante. Entonces yo digo lo siguiente, yo siento una barbaridad que no haya comparecido aquí el ministro de Agricultura, que estaba interesado. Hubiera sido enormemente esclarecedor para todos. Pero los espectadores se harán cruces si terminamos este programa sin esbozar los dos temas principales que aquí nos plantean. Con independencia del paro y la solución de los problemas internos, aquí hay dos cuestiones de enorme trascendencia. El ingreso de España en el mercado común. Es que eso no se tiene en cuenta para nada al hacer la legislación española. Concretamente conocemos que el presidente Giscard al sudoeste francés le acaba de otorgar un plan quinquenal de 232.000 millones para paliar en el sudoeste francés el ingreso y la competitividad del sector agrario español. ¿Qué estamos haciendo en España? Esa es una de las cuestiones. ¿La otra? La otra cuestión es: ¿quién tiene en este país en este momento un convenio colectivo que no le haya subido nada más que el 7,5%? La agricultura española. ¿Ha vuelto a hacer otra vez? Yo diría que absolutamente embaucada en su negociación, y contra un 12,5% teórico volvemos a estar otra vez hundidos y empobrecidos con un 7,5%. Hay muchos temas que hablar en este asunto y no conviene echar ni bombas de humo que dejen de ver el fondo real de los problemas que tiene planteado el agro español, ni conviene tampoco echar una carne que muchas veces no se merece ser digerida por la fiera. Bien, los espectadores tienen solo 25 minutos, ustedes han tenido hora y cuarto, lo siento, ya sé que quedan muchos temas en el alero. Y además es que creo que hay muchísimas preguntas, por lo tanto ruego que las preguntas sean muy escuetas y las respuestas también. Rafael Benedicto, ¿cómo está eso? Muchas preguntas y poco tiempo. Señor Bueno, ¿pueden entenderse por reforma agraria lo ocurrido en el Plan Badajoz, donde solamente la tercera parte de la superficie puesta en riego ha sido destinada a asentamiento de colonos, mientras las 2 terceras partes restantes pertenecen a los antiguos propietarios? Pues para mí sí, es una reforma agraria en un momento determinado, en un contexto determinado, donde lo que cabía hacer y se podía hacer era eso. Que esto a unos les haya gustado o a otros les haya gustado, pero eso es una reforma agraria completamente. Es que el contexto es el triunfo de Franco, la matanza de Badajoz. Pero bueno, es que ¿qué pretendías hacer? La contrarreforma agraria. Perdona un momentín, pero en ese momento determinado, esa es la reforma agraria posible, porque no os olvidéis, los políticos, que es una opción política. Estamos todos perfectamente de acuerdo que la reforma agraria es una opción política, pero ojo, vamos a hacer una opción política que sea posible hacer, porque claro, es muy fácil hacer una ley de reforma agraria que luego no es viable. De acuerdo que es opción política, pero por favor, atender un poco a los técnicos, pero no a posteriori, porque Pascual Carrión era un técnico de la reforma agraria y cuando se le ha hecho caso ha sido ahora, pero no cuando formó parte de la comisión con Flores de Lemus y con Sánchez Román en su momento oportuno en la comisión de reforma agraria del año 32. Adelante. Sí, profesor Anes. ¿Existe la posibilidad de activar una reforma agraria basada en una adecuada y buena política fiscal? Pues realmente no soy técnico en la materia y no puedo contestar, pero efectivamente yo creo que una política fiscal puede contribuir a hacer una reforma agraria, sin duda. ¿Más preguntas, por favor? Sí, profesor Martínez Alier. ¿Qué medidas se pueden aplicar para paliar las pérdidas de los pequeños y medianos agricultores? Si puedo añadir una cosa a lo de antes, creo que un gobierno que tuviera fuerza para hacer una reforma agraria fiscalmente la tendría para hacerla legalmente, porque si puede extraer las rentas por vía fiscal y forzar la producción, lo podría hacer por vía legal también. Y en cuanto a la pregunta que se me hace de
Bueno, pues las políticas que se han seguido siempre son sostener los precios, que es la política de tipo mercado común, o la otra política que muchos economistas defienden, pero que no se acostumbra a aplicar, de no sostener los precios, por lo que antes decían, es de que los que tengan tierras más fértiles o costes menores se quedan una renta diferencial, una diferencia grande, sino al revés, dar subvenciones a los que les haga más falta, digamos, ¿no? Yo creo que son las dos maneras de elevar las rentas de los pequeños agricultores. Yo creo que el agricultor está ya harto de oír la cantinela de las subvenciones que nunca llegan a su bolsillo. El agricultor quiere los precios que justamente deben pagarse por sus Sobre productos. todo los andaluces, porque se cobran No la me renta refiero a los diferencial. andaluces, yo estoy hablando de todos los agricultores. Pregúntelo por toda España. ¿Más preguntas, por favor? Sí, por cierto, señor Bueno, ¿por qué en los acuerdos entre las entidades financieras y el IRIDA se provocan retrasos superiores a un año en la realización de un proyecto de regadío, lo que implica un encarecimiento? Bueno, la decisión de la concesión de estos créditos, como sabrá el que lo pregunta, no depende solamente del IRIDA, depende del banco que en definitiva va a prestar. Entonces, por parte del IRIDA, que yo sepa, no hay retraso de ninguna clase. Ahora, es un convenio entre unas partes y yo, la segunda parte, razones que pueda tener la otra parte contratante, es decir, cajas de ahorro, bancos, para retrasar las cuestiones, pues ellos, habría que preguntárselo a ellos. Rafael Benedicto. Señor Borges, ¿cuándo produce más la tierra? ¿Cuando la trabaja un colono o cuando la trabaja el propietario directamente? Yo creo que cuando se la cultiva bien y Dios pone los elementos indispensables como agua, temperatura y tiempo bonancible para que se produzcan los productos en su mejor medio. ¿Puedo intervenir un momento? Es que Sí. es un tema, yo creo que siempre, es decir, que había una tendencia siempre en los latifundios en el sur de España y no en muchos otros sitios, a darlos en colonato, en la parcería, pequeño arrendamiento. Antes decía estas rentas tan grandes que se pagan en Sevilla. Yo recuerdo un escrito de Ballarín de hace años en que cantaba las loas de contratos de coparticipación, que yo dije que me parecía que estaba reinventando la parcería y disfrazándola con otro nombre para disimular, digamos. Entonces yo creo que realmente... Para disimular, ¿no? Porque es que eran prácticos. Bueno, pero como parcería tiene Es que los connotaciones... contratos reviven con nuevas formas Claro, pero constantemente. entonces el problema es que una vez tienes colonos, puedes tener líos con los colonos que no quieran pagar rentas o que procuren fijar las rentas y que no suban, y luego tienes líos con la ley de arrendamientos que ha habido ya desde el 34 o 35, ¿no? Y con lo que antes estamos comentando, y con esta ideología, que es la ideología de los propietarios, de la función social de la propiedad, ¿no? Ideología que aquí han expandido pues los propagandistas Me católicos. disculpa también que corrobore la pregunta. Yo diría que el 95% de los propietarios agrícolas españoles, de cualquier dimensión, han accedido a esa condición generalmente por la vía del arrendamiento previo. Sí. O sea que la institución del arrendamiento bien regulada es un arma muy válida, porque nadie llega a propietario como salto en el vacío. Hay un paso generalmente intermedio en la condición de arrendatario, muchas veces para los desheredados de medios propios de fortuna, y cuando son realmente profesionales y buenos cultivadores y les ayudan las circunstancias, acceden a la propiedad. Y estos son, porque ganarás el pan con el sudor de tu frente, estos son los que tienen en más estima su noble condición de agricultores. Entonces, los grandes colonos, y bueno, los pequeños colonos, los pelentrines que arrendaban algo, tenían una parcería. Los grandes colonos no eran exactamente desheredados de la fortuna, sino... Pero sí, no eran propietarios. Las opiniones están claras. Más preguntas, por favor. No eran propietarios, es verdad. Eladio García Castro, un espectador, quiere que se defina. Para que la tierra sea de quien la trabaja, que es el objetivo de la reforma agraria, ¿cuál cree que es la solución preferente desde un análisis marxista? ¿La reforma de la conciencia solidaria de quien se opone a ella o el logro por la imposición violenta y la revolución? Bueno, yo creo que la opción no puedo hacerla yo, sino que tienen que hacerla
los gobernantes que representan al sistema capitalista. Si la reforma agraria se manifiesta, y desde mi punto de vista, como así lo he dicho repetidamente, vuelve a cobrar total actualidad y a tener plena vigencia, como una necesidad para superar los actuales problemas de la sociedad, entre otras cosas, o bien los gobiernos que representan al capital, ahora mismo UCD, desde mi punto de vista, claro, lo hace, o bien lo tendrán que hacer la gente contra la voluntad de este gobierno. Bueno, UCD representa a sus millones de votantes, no al capital, a todos. Y precisamente hay encuestas que demuestran que el ingreso medio del elector del PSOE es superior al de UCD. ¿Más preguntas, por favor? Señor Ballarín, ¿qué considera más representativo para resolver la problemática agraria? ¿Las cámaras agrarias o los partidos políticos? Bueno, todo es necesario y cada uno juega su papel en la orquesta. Los partidos políticos son muy importantes porque en definitiva tienen la representación popular y a través de la ley de mayorías son los que pueden definir una política agraria como la ha definido UCD, y los otros partidos pueden también contribuir a la definición, como efectivamente creo yo que están contribuyendo los demás partidos políticos, y además subrayo que en forma bastante constructiva hasta ahora en este país. Las cámaras agrarias existen en muchos países, en los países más progresistas, en los países de la Comunidad Económica Europea, porque son una representación corporativa de los intereses del agro. Realizan funciones de colaboración, son como un brazo corporativo que extiende la acción del brazo administrativo. Y luego están los sindicatos agrarios, las organizaciones profesionales agrarias, que cumplen una función ya más puramente reivindicativa. Todo es necesario porque además el sistema actual seguido en España como en toda Europa, y en esto yo creo que se está haciendo mucho por acercarnos a Europa, estamos teniendo ya modelos europeos, por ejemplo la directriz que yo he estado sosteniendo toda la noche de protección completa a la explotación familiar es una directriz absolutamente europea. La protección a las zonas de montaña es otra directriz. Bueno, pues otra directriz europea es la concertación a efectos de precios agrarios y de las principales medidas entre las organizaciones agrarias y la administración. Esto se hace anualmente, generalmente en el mes de marzo, y en este sentido sí que son muy importantes, se llega incluso hasta una especie de planificación indicativa de las producciones agrarias, porque desde luego en lo que está equivocado el señor Gonzalo Anés es en que podamos resolver los problemas de la agricultura hoy día con un liberalismo como el de Jovellanos, de que cada cual haga lo que le parezca, porque hará lo mejor para él y para la sociedad. Hoy día en agricultura, por supuesto, es absolutamente necesario este intervencionismo, esta política agraria que tienen que definir ese conjunto de representaciones que son los partidos, las organizaciones, etc. Rafael Benedicto, me indican sorprendentemente que debemos acabar y según nuestra programación tenemos todavía hasta las 12 menos 5, vamos a ir por lo menos con las 3 últimas preguntas con advertencia a los espectadores de que quizá nos diluyamos en pantalla. Adelante, Rafael. Sí, señor Borquez o señor Martínez Alier, pueden ustedes contestar. Según la opinión de un espectador, la manipulación de la reforma agraria por parte del gobierno puede enfrentar al agricultor con este. ¿Qué medios puede aportar el capitalismo para que esto no se produzca? No entendí del todo, pero la manipulación de la reforma agraria por el gobierno, empezó la pregunta, puede enfrentar al agricultor. O sea, la manipulación de la reforma por el gobierno yo creo que es muy probable porque hemos tenido aquí una anticipación en el sentido de que dar un conjunto de leyes, llamarle a esta reforma agraria, que yo ya he anticipado al principio del programa que no hablaríamos de reforma agraria, y hemos hablado un poquito, hemos hablado de muchas otras cosas, tal como yo había anticipado. Entonces, la manipulación consistiría en dar la ley de fincas manifiestamente mejorables y unas cuantas leyes más, decir esto es como una reforma agraria, y esto enfrentaría ¿a quién? Yo no creo que enfrente a los partidos de izquierda, ni socialdemócratas, ni ni monarco-comunistas o eurocomunistas, o como hay que llamarles, ni no sé al PT, porque veo que el PT en Andalucía, los alcaldes que yo conozco, no tienen fuerza o tampoco pueden hacer gran cosa más, quizá. Enfrentaría, yo creo, si acaso, a los grandes agricultores, no creo, a los obreros sin tierra les decepcionaría una vez más, pero yo creo que, y como estamos a punto de acabar, diré lo que mi última palabra quizás sobre esto, es que si uno mira al otro lado de la frontera, en Portugal,
se podría hablar de la reforma agraria en Portugal y todo esto. El hecho es que el momento en que se quitó el ejército, cambió un poco de aspecto, se quitó la policía, hubo una reforma agraria bastante tradicional, con un error que fue dejar una reserva de tierra a los propietarios. Bueno, pues esto es lo que al otro lado de la frontera pasaría en el curso normal de las cosas, si continúa aumentando el paro y si el miedo no es muy grande y la represión no es muy grande. Yo lo que niego es que el gobierno manipule el tema de la reforma agraria. Todavía no. El gobierno, yo he empezado hablando de reforma de la agricultura que implica acciones de reforma agraria en cuanto son acciones distributivas de la propiedad. Este gobierno hace la reforma que a su juicio, a nuestro juicio, que no somos marxistas y que desde luego desconfiamos muchísimo del modelo portugués que ha producido un descenso de la producción del 40% y ha llevado al gobierno a tener que devolver fincas al objeto de restaurar la confianza. Que no es marxista tampoco el modelo portugués, pero sí los que hicieron la reforma agraria. Este gobierno de UCD lo que hace no manipula ni a los agricultores ni el concepto de reforma agraria, sino que lo que hace es aquella reforma de la agricultura y aquellas acciones de reforma que juzga adecuadas a la situación. Nada más, pero no pretendemos manipular ni engañar a nadie. Eso de ninguna manera. Estamos en un modelo de sociedad que naturalmente es el nuestro y es muy distinto del modelo que propugna el señor Martínez Alié, que naturalmente tiene perfecto derecho a elegir el país donde él sería más o estaría más feliz o vería realizadas mejor sus ideas, pero no creo que fuera el país en que la productividad fuera la más alta y en que se viviera más felizmente por los agricultores. Pues hablando de país, una cosa que no ha quedado en el coloquio también es que el Estatuto de Autonomía de Andalucía o el eventual de Extremadura no darán poderes, según leo yo la Constitución, para legislar sobre propiedad de la tierra, porque la legislación civil es competencia del Estado. Y además algo que no hemos hablado de la reforma agraria, algo de lo que no hemos hablado es que para una reforma agraria actual, unas autonomías de verdad, si no se y aunque soy federalista, creo que el marco autonómico actual de la Constitución podría ser muy útil si no se confirma el parón de UCD en las autonomías y le diera, por tanto, competencia. Por favor, vamos a atender a los espectadores. Tampoco ha hecho ningún parón de las autonomías. Las está llevando al ritmo que deben ser llevadas para evitar una catástrofe. Son respuestas de los espectadores, no es continuación del coloquio. Penúltima pregunta, Rafael Benedicto. Sí, rápidamente, en otro orden de cosas, ¿por qué, señor Ballarín o señor Bueno, por qué las simientes que hoy se emplean en la agricultura española son en su mayoría extranjeras? ¿Es que tan pobre anda nuestra investigación agrícola? Pues, bueno, yo, técnicamente diría que efectivamente la investigación agraria en España, pero no la agraria, toda la investigación, pues no se le está prestando el interés y los medios financieros y económicos que se debe prestar en un país ya con nuestro grado de desarrollo. Pero claro, quizá me podrían decir que lo mismo pasa con otras cosas y no solamente con la investigación, pero evidentemente en investigación agraria, pues yo creo que efectivamente los recursos que se ponen a disposición de ellos es muy bajo y bastante hacen con lo que están haciendo. Conviene decirle que se exportan bastantes semillas españolas a otros países. Bueno, pero a mí me gustaría añadir en ese aspecto que casi todo el material varietal procede del continente americano, o bien de la estación de la FAO situada en México, o bien del propio Norteamérica. Hay que reconocer que en investigaciones agrarias están a años luz, que la economía agraria americana, a pesar de todos los problemas planteados por la energía, está sin problemas, y que la europea, que es la que muchas veces nos ponemos por modelo, se debate continuamente en dos pasos hacia adelante, uno atrás y la brújula, el norte de la brújula perdido. Última pregunta, Rafael Benedicto, por favor. Pues quizá como última pregunta para todos, ¿qué papel jugaría el cooperativismo en una futura reforma agraria española? Bueno, para todos no hay minutos posibles, tenemos 3 minutos. Según la Constitución ordena en su artículo 129 el fomento del cooperativismo. Es una directriz constitucional. En España solo el 17% de los productos agropecuarios se comercializan vía cooperativas, mientras en Holanda o en Dinamarca son los 2/3 o en Francia es el 60%. Una directriz, pues, europea es el fomento al máximo del cooperativismo.
para todo el capítulo de comercialización e industrialización, e incluso para la producción, donde España tiene también, curiosamente, más cooperativas de explotación comunitaria de la tierra que ningún otro país de Europa, y algunas de ellas con bastante éxito. Yo soy muy partidario de estas cooperativas siempre que sean absolutamente voluntarias y que no haya en ellas comisarios políticos como ocurre en otros países. Yo creo que el cooperativismo es una de las fórmulas que quizá está, y soy un partidario acérrimo del cooperativismo, pero quizá los políticos tratan de transmitir sus ideas a la población, y claro, los agricultores, hay unos que les gusta ser cooperativistas, otros que no les gusta ser cooperativistas, unos que les gusta ser a tiempo parcial agricultores. Entonces yo creo que es una fórmula del cooperativismo compatible con todas las demás fórmulas de agricultura a tiempo parcial, agricultura familiar, agricultura grande, agricultura de todo tipo, en un sistema como el nuestro, naturalmente. Creo que el cooperativismo cumple un importantísimo papel en cualquier reforma agraria. Lo que pienso también es que primero tiene que ser un cooperativismo democrático, auténtico. Lo que reclama una democratización de toda la legislación referente a desde luego los comisarios políticos no creo que tengan nada que ver con esto, creo que ha sido pero yo diría un que tiro fuera de blanco. Pero sí con las, no, pero sí quisiera decir, pero también reclama que hay en el mundo una marxista, toma de claro. conciencia y un grado de organización potente de los campesinos en torno a los sindicatos para que puedan presentar, y principalmente de los pequeños y medianos, para que puedan presentar verdaderas alternativas y candidaturas a los grandes, para que no sean estos los que manipulen las cooperativas. Bueno, es decir, yo se trata quisiera, también de... Señores, yo estoy de acuerdo, señores, es totalmente. que nos van a cortar de un Lo que momento me a otro, y ahora sí gustaría es un nuestro... cooperativismo fuerte, apolítico, Es y en el que se momento, pusiera de Borges, manifiesto la solidaridad por favor, de los que agricultores. es que no va a haber tiempo, es que el espectador no se va a enterar siquiera, porque es el momento de terminar, y ahora sí que es el momento realmente de terminar. Dos cosas, una que la mayor parte de nuestros corresponsales se quejan de que muchas veces llaman a los teléfonos que aparecen en pantalla y no se les responde. Es realmente que hay muchísimas llamadas. Los periodistas que han asistido a este programa y han estado aquí presentes saben perfectamente que se responde a los teléfonos y que se pasan las preguntas que ustedes nos hacen, las que hay tiempo a pasar, pero realmente hay muchísimas llamadas y no siempre hay tiempo para responder. Y la segunda es que la próxima semana, por lo menos por lo que a nosotros nos concierne, se ha preparado el programa Los dineros de la Iglesia. Creo que será un tema casi tan controvertido como este, o quizá más. Quizá no esté yo con ustedes en pantalla, pero en cualquier caso, por lo que a la clave concierne, tiene preparado ese tema. Muchas gracias por su participación. Una vez más hemos hablado de la reforma agraria. Es claro que hay opciones políticas de las más contradictorias, pero en fin, ahora ya es cosa de cada espectador con cuál se queda. Muchas gracias también por su participación, señores. Buenas noches.